El 14 de marzo de 2011, a las 9:12 de la mañana, Laura Bennington salió de casa con la intención de comprar leche en la tienda del barrio. Según su testimonio, su hija de 5 años, Kayla, estaba jugando sola en el jardín delantero, junto al viejo roble que solía usar como escondite. Vivían en una zona residencial tranquila, sin tránsito pesado ni antecedentes de violencia. La cámara de seguridad del vecino más cercano estaba fuera de servicio desde hacía semanas. Fueron 20 minutos exactos. Cuando Laura volvió, Kayla ya no estaba. No hubo gritos. No hubo testigos. El portón seguía cerrado. La bicicleta seguía en su sitio. La tierra bajo el árbol no mostraba señales de forcejeo. La policía llegó en menos de media hora. Se activó el protocolo de desaparición infantil. Se utilizaron drones térmicos, perros rastreadores, voluntarios de toda la región. Se cubrieron 10 kilómetros a la redonda. No hubo resultados. Los medios tomaron la noticia con fuerza. En menos de 48 horas, la imagen de Kayla apareció en telediarios nacionales. Travis Bennington, el padre, fue presentado como un ejemplo de contención emocional. Trabajaba desde casa, cuidaba de su esposa, colaboraba con las autoridades. Los informes policiales no mostraban antecedentes de violencia doméstica. Tampoco había registros de problemas con custodia o conflictos familiares. La comunidad respondió con apoyo. Campañas de búsqueda, carteles, vigilias. Sin embargo, a los 6 meses, las pistas se agotaron. A los 2 años, el caso fue archivado como no resuelto. Laura no dejó de aparecer en televisión, año tras año, en cada aniversario. Su rostro se volvió símbolo de lucha, de esperanza. Travis, en cambio, se apartó, alegaba dolor privado, evitaba entrevistas, se mostraba solo en actos públicos organizados por terceros. El matrimonio empezó a deteriorarse. Dormían en habitaciones separadas, apenas hablaban. Las fotos familiares desaparecieron de las paredes. En la casa reinaba un silencio extraño, tenso, como si evitar el tema fuera la única forma de seguir. 12 años después, en el aniversario número 12 de la desaparición, Laura se encontraba limpiando la estantería del despacho de Travis, una rutina casi mecánica que repetía cada marzo. En uno de los libros menos usados, una guía de jardinería del año 2004, cayó una hoja de papel doblada. Era una nota escrita a mano, con caligrafía femenina. Solo una frase: no olvides que soy real. Abajo, una firma: Sage. Laura no conocía ese nombre. Nunca habían hablado de nadie llamado así. No tenía amigas con ese nombre. No había registros en la investigación inicial. Pero algo en esa frase, en esa tinta, en esa caligrafía curva, le hizo ruido. No era solo una nota olvidada, era una pista. Por primera vez en más de una década, Laura sintió que había algo que no encajaba. Esta vez se prometió no dejarlo pasar. Laura pasó los días siguientes revisando documentos que hasta entonces había considerado irrelevantes. Extrajo carpetas del archivador donde se acumulaban años de vida doméstica, transacciones pequeñas, facturas, listas de compras, registros de correo. Entre montones de datos sin importancia, comenzó a notar un patrón, una dirección que se repetía con frecuencia inquietante: 1847 Elm Street. Los cargos asociados no eran llamativos por sí solos, pero su constancia, a lo largo de varios años, dibujaba una línea continua de actividad silenciosa. Compras de bajo perfil,
productos básicos, medicamentos, servicios menores. Nada que levantara sospechas en un extracto bancario común, pero suficientes como para marcar una conexión sostenida con un lugar que, según sus recuerdos, nunca había sido mencionado por Travis. Al buscar la dirección en los mapas digitales, encontró una propiedad situada en una zona semirural, alejada de cualquier ruta principal, en las afueras del condado. Era una vivienda sin vecinos cercanos, sin señales visibles en la fachada. Lo más inquietante no era su ubicación, sino el nombre de la empresa que figuraba como propietaria. Una entidad con siglas que coincidían, de manera demasiado precisa, con las iniciales completas de su esposo. Sintió un escalofrío, una de esas respuestas físicas que llegan antes que la razón. Decidió comprobar los datos del vehículo de Travis y al revisar el sistema GPS integrado, confirmó que cada sábado por la mañana se registraban viajes regulares hacia esa misma dirección. Siempre salía con la excusa de visitar a un socio comercial, un taller donde, según él, guardaban herramientas antiguas. Nunca había pedido que lo acompañara, ni había mostrado fotos del lugar. La rutina era demasiado estable como para ser coincidencia. Esa misma noche, esperó a que su esposo se durmiera y salió sola. Condujo durante casi una hora, siguiendo el trayecto trazado por los registros del automóvil. Al llegar a Elm Street, apagó las luces antes de doblar la curva final. El lugar no tenía aspecto de estar abandonado. Las ventanas tenían cortinas limpias, el jardín estaba podado recientemente. Una lámpara automática se encendió al detectar movimiento. Las rejas contaban con un candado nuevo, aún brillante. Observó durante varios minutos, sin atreverse a acercarse. En ese momento, una mujer apareció caminando por la acera opuesta, paseando a un perro pequeño. Laura se le acercó con cautela y preguntó por la casa. La mujer, que se presentó como Diana, comentó que alguien visitaba la propiedad con frecuencia, siempre de noche, que parecía un hombre de mediana edad, solitario, reservado. Nunca lo vio acompañado, pero recordaba una ocasión, hacía unos meses, en la que creyó ver una figura infantil detrás de una de las cortinas. No estaba segura. No quiso meterse. Laura sintió que algo se rompía en su interior. No por lo que se dijo, sino por lo que se insinuó. Aquel indicio, tan frágil, tan difuso, tenía más fuerza que cualquier prueba que había encontrado en años. Por primera vez, la intuición no era una sospecha sin base, sino una posibilidad concreta. Decidió que debía regresar, con pruebas, con algo que no pudiera ser negado. Esta vez, no iba a permitir que la duda se convirtiera en resignación. La mañana del sábado siguiente, Laura fingió normalidad mientras Travis preparaba su salida habitual hacia lo que llamaba el taller del socio. Observó cada uno de sus movimientos con precisión contenida, sabiendo que cualquier gesto en falso podría delatar su creciente sospecha. Cuando él se fue, subió directamente al despacho, donde días antes había visto un llavero de metal sobre la repisa. Era un manojo con 5 piezas, la mayoría identificables por etiquetas o desgaste, excepto una llave nueva, de latón, sin marcas visibles. Decidió hacer una copia en una ferretería del centro, argumentando que era de una propiedad heredada. Volvió antes de que Travis regresara. Esa noche, durmió con ropa de calle. Al día siguiente, lo vio partir de nuevo, puntual. Esperó 10 minutos, luego salió hacia Elm Street. Al llegar, el portón seguía cerrado. La llave encajó sin resistencia. La casa estaba impecable, sin señales de abandono ni de reciente ocupación. Las superficies limpias, el aire sin polvo.
los muebles dispuestos como en un catálogo. Caminó con cautela por el pasillo, abriendo puertas, una a una. Todas las habitaciones mostraban orden excesivo, sin objetos personales, sin fotografías, sin indicios de una vida cotidiana. En el fondo del pasillo, una puerta cerrada. El pomo estaba frío. Abrió. Una escalera descendía a un sótano. Bajó lentamente. Desde el último peldaño se oía un zumbido tenue, mecánico. Era el sonido de un ventilador en funcionamiento continuo. La puerta del sótano también estaba cerrada. Usó la misma llave. Esta vez, la cerradura giró con dificultad. Al abrir, encontró una habitación sin ventanas, de paredes lisas, pintadas de blanco. En el centro, un colchón sobre una base de madera, una mesa sencilla, una estantería con libros escolares, varios cuadernos escritos a mano y ropa infantil doblada con precisión. Todo indicaba un uso constante, no reciente, sino habitual. En una de las paredes, un horario de actividades impreso en papel plastificado. Comidas, ejercicios, lecturas, pausas, descanso. Había también recortes de periódicos organizados cronológicamente, junto a calendarios y gráficos médicos. En una repisa, una placa con un solo nombre, Sage. Ningún objeto hacía alusión a Kyla, ninguna fotografía, ninguna referencia directa. Pero al revisar los cuadernos, Laura encontró algo que detuvo su respiración. En la parte trasera de uno de ellos estaba escrito un apellido. No era común. Era el suyo. Un trazo inseguro, como escrito por alguien que apenas recordaba cómo se deletreaba. El aire pareció volverse más denso. Entonces, escuchó el sonido de una cerradura. Alguien había entrado en la casa. Actuó por reflejo, apagó la linterna del móvil y se escondió en la sala de calderas. Desde la ranura vio a Travis bajar las escaleras con una bolsa de papel en la mano. No habló, no encendió luces. Entró, dejó el paquete sobre la mesa y salió con la misma calma. Laura no se movió durante más de media hora, paralizada no por el miedo inmediato, sino por la confirmación silenciosa de una verdad que apenas podía aceptar. Cuando finalmente salió, la casa estaba vacía. No había señales de lo ocurrido, solo una certeza. Aquello no era un escondite improvisado, era una estructura establecida. Y había sido así durante años. Laura regresó a casa en completo silencio, sin encender luces, sin hacer ruido al cerrar la puerta, con los pasos medidos de alguien que teme que cualquier movimiento despierte algo que no está del todo dormido. No logró conciliar el sueño. Pasó la noche sentada en la cocina, con el abrigo aún puesto, observando las agujas del reloj moverse como si marcaran el tiempo de otro mundo, uno donde los años perdidos podían ser recuperados. Al amanecer, esperó a que Travis subiera a ducharse para hacer la llamada. El agente que la atendió por teléfono escuchó con cortesía, tomó nota de cada detalle, pero pidió fundamentos claros para justificar una orden de registro. Sin denuncia formal de desaparición reciente, ni evidencia concreta de peligro inmediato, la policía no podía actuar. El sistema exigía pruebas, no intuiciones. Laura colgó con los dedos entumecidos. Decidió volver, esta vez con algo que no pudiera ser ignorado. Compró una cámara de mano y una linterna potente. Esa noche, cuando Travis salió a cenar con colegas, condujo de nuevo hacia Elm Street. Entró por la misma puerta, usó la misma llave, recorrió los mismos pasillos. Todo estaba tal como lo recordaba, excepto por un detalle. En la habitación del sótano, junto al colchón, había una figura nueva, un peluche. Era el conejo de peluche que Kayla
llevaba consigo a todas partes durante los primeros años. Tenía una oreja descosida, una mancha apenas visible en la pata derecha y un lazo azul que Laura misma había cosido a mano. No cabía duda. Era el mismo. Encendió la cámara, comenzó a grabar en silencio. Imágenes nítidas del mobiliario, del horario plastificado, de los cuadernos apilados. Apenas había comenzado a registrar cuando un sonido interrumpió el silencio. Pasos, arriba, cerca de la entrada. Apagó la linterna, contuvo la respiración. Los pasos descendían lentamente por las escaleras. No eran apresurados, eran constantes. En la penumbra, la puerta del sótano se abrió. Lo que ocurrió después no correspondía al guión que Laura había imaginado. No fue Travis quien entró, sino una adolescente. Llevaba una bandeja con un plato cubierto y un vaso de agua. Caminaba con movimientos programados, sin titubeos. Su cuerpo era delgado, su rostro anguloso, pero había algo en él que no era nuevo. La curvatura del puente nasal, una marca en la mejilla izquierda, la manera en que sujetaba la bandeja. Todo coincidía con las fotografías que Laura había conservado durante años. Era Kayla, o alguien que alguna vez lo fue. Se sentó en el suelo, dejó la bandeja frente al colchón y, sin mirar a su alrededor, extrajo un cuaderno de la estantería. Comenzó a escribir con ritmo constante, sin emoción. Murmuraba frases ininteligibles, repetitivas. Hablaba sola, como si recitara algo memorizado. Luego alzó la cabeza y, mirando hacia la pared, pronunció una frase que quedó registrada en el audio de la cámara. Pedía permiso para leer un libro, asegurando haber cumplido con la tarea. Laura no se movió, no hizo un solo ruido. La imagen que tenía delante rompía la línea entre la certeza y el horror difuso. No necesitaba pruebas adicionales. Ya no dudaba de lo que había visto. Laura no reaccionó de inmediato. Permaneció inmóvil mientras observaba a la adolescente sentada en el suelo, completamente ajena a su presencia, absorta en un cuaderno que llenaba con una escritura rápida, uniforme, casi mecánica, como si estuviera cumpliendo una función más que expresando un pensamiento propio. El rostro, aunque reconocible, no mostraba ningún rastro de emoción espontánea. Los ojos estaban fijos, apagados, no buscaban conexión ni respuesta. Las frases que murmuraba eran repetitivas, construidas con una lógica estricta, como parte de una rutina aprendida por repetición, no por comprensión. Decía cosas como: después de comer, beber agua, después del agua, hacer tarea, después de la tarea, repasar, en un tono plano, sin inflexiones, como un mantra que sustituía cualquier impulso natural. Laura grabó durante varios minutos más, enfocando los detalles. La bandeja con alimentos dispuestos con precisión, el peluche junto al colchón, los gráficos en las paredes, las hojas escritas con la misma caligrafía en todos los cuadernos. No pronunció palabra, no emitió sonido alguno, y cuando notó que la joven recogía la bandeja y se dirigía a la salida, retrocedió hacia la sala de calderas y esperó a que las pisadas se desvanecieran escaleras arriba. Solo entonces, sin encender luces, salió por la puerta trasera y volvió al coche, temblando por dentro, no de miedo, sino de una tensión acumulada que no encontraba forma de salir. Esa misma noche, cargó los videos en una memoria externa y redactó una declaración breve con los hechos observados, sin interpretaciones personales. A la mañana siguiente, se presentó en la comisaría con todo el material. Los agentes que la recibieron no ocultaron su escepticismo inicial, pero al ver las imágenes, solicitaron asistencia técnica para autenticar el contenido. 3 horas después,
se emitió una orden de registro urgente. Laura no fue autorizada a acompañar al operativo, pero recibió confirmación de que una patrulla se había desplazado al inmueble de Elm Street. Cuando entraron, encontraron la vivienda en condiciones idénticas a las del video, sin alteraciones visibles, salvo por un detalle crucial. Travis no estaba. La habitación del sótano permanecía intacta, y sobre la mesa donde antes había una bandeja, había ahora una nota manuscrita que decía: «No la obligué, solo la mantuve conmigo». En el patio trasero hallaron huellas recientes, pero ninguna evidencia de violencia o huida forzada. La adolescente fue localizada en el interior, sin resistencia, sentada frente al cuaderno, escribiendo. No intentó escapar ni mostró sorpresa ante la irrupción policial. Al ser abordada por los agentes, respondió con calma. Se identificó como Sage, afirmó estar bajo cuidado de su padre y negó cualquier otra versión de los hechos. Dijo que nadie tenía derecho a interrumpir su vida, que todo estaba en orden, que su nombre era el correcto. Fue trasladada a un centro médico para evaluación. A la mañana siguiente, en un motel a 10 millas de distancia, Travis fue hallado inconsciente. No hubo señales de lucha. Los servicios médicos declararon una parada cardíaca, posiblemente producto de un colapso por estrés agudo. No dejó carta ni explicación. El caso cambió de naturaleza en cuestión de horas. Lo que parecía una desaparición sin rastro había revelado otra forma de desaparición, aquella que ocurre a plena vista, bajo una estructura cuidadosamente mantenida. Tras la muerte repentina de Travis, las autoridades intensificaron la investigación con una mirada distinta, ya no centrada en una desaparición, sino en un entramado de manipulación prolongada, cuya complejidad superaba cualquier caso previo en los archivos del condado. El análisis del contenido encontrado en la vivienda reveló un sistema cuidadosamente diseñado para crear una realidad paralela, sostenida por rutinas rígidas, materiales didácticos impresos, dietas específicas y registros médicos completos. En uno de los cajones del escritorio principal, los agentes encontraron un cuaderno con anotaciones estructuradas que parecían más un manual que un diario personal. Cada página contenía instrucciones sobre tareas diarias, habilidades mínimas que debían desarrollarse, tiempos exactos para actividades repetitivas y listas de verificación con rúbricas detalladas. Bajo el título Habilidades fundamentales, aparecían palabras como lectura silenciosa, respuesta neutral, mirada fija, respeto a la autoridad, y una serie de códigos que no coincidían con ningún programa escolar convencional. Se concluyó que la adolescente, cuya identidad legal era aún materia de análisis, había sido educada bajo un régimen cerrado, sin contacto con el exterior, sin acceso libre a medios, con una única figura de referencia. La evaluación médica confirmó un estado físico estable, sin signos de descuido, lo cual complicaba la narrativa habitual de negligencia. Lo más inquietante surgió del área psicológica. La joven no mostraba recuerdos de su vida previa, negaba haber tenido otro nombre, insistía en que su madre había fallecido durante una enfermedad grave y que el mundo exterior representaba una amenaza constante. Al revisar los materiales visuales y escritos conservados en la vivienda, se identificaron elementos consistentes con un proceso de adoctrinamiento doméstico, donde Travis había sustituido gradualmente cualquier vínculo con la identidad original de la niña, reemplazándola por una narrativa fabricada y sostenida por años de aislamiento y control. La vecina Diana, que en el pasado
había notado movimientos en la casa, pero nunca los denunció. Fue interrogada nuevamente. Reconoció haber visto en 2 ocasiones una figura infantil en la ventana del piso superior durante horas nocturnas, pero había asumido que se trataba de una sobrina o familiar, y no asoció la imagen con una menor desaparecida hace más de una década. Durante la revisión forense de los objetos encontrados en la habitación del sótano, se descubrieron documentos escolares diseñados a mano, ejercicios de escritura repetitiva, listas de lectura con comentarios estándar, todo presentado como parte de un sistema educativo privado, sin validación oficial. Los especialistas concluyeron que no hubo contacto físico forzoso ni condiciones extremas de encierro, sino una forma avanzada de control psicológico sostenido en la rutina y la dependencia emocional. El fenómeno, clasificado por los expertos como disociación inducida por entorno prolongado, explicaba la resistencia de la joven a reconocer rostros, nombres o recuerdos anteriores. Incluso frente a fotografías verificadas de su infancia, mantenía una expresión neutra, sin conflicto ni duda, como si lo que se le mostraba no correspondiera a ninguna versión aceptada de su existencia. La relación con Laura fue formalizada bajo supervisión. La joven aceptó hablar, pero bajo la condición explícita de que no se le llamara por el nombre antiguo. El hecho de que rechazara cualquier vínculo emocional con su madre biológica no parecía obedecer al rechazo natural, sino a una convicción profunda de que la historia ofrecida por ella era una construcción errónea. Esa convicción era, en sí misma, el testimonio más brutal del proceso vivido. La joven fue derivada a un centro especializado en readaptación psicoemocional, con un equipo multidisciplinario encargado de evaluar los efectos a largo plazo del encierro estructurado y la sustitución identitaria. El protocolo de tratamiento requería una intervención progresiva, sin confrontaciones directas ni referencias forzadas al pasado biográfico, con sesiones breves, repetidas y cuidadosamente observadas. Laura recibió autorización para visitas supervisadas bajo normas estrictas, sin contacto físico, sin objetos que pudieran ser interpretados como desencadenantes, sin uso del antiguo nombre. En los primeros encuentros, la joven se mantuvo en silencio absoluto, sentada frente a su madre, con una expresión neutra, sin rastro de reconocimiento. Las grabaciones del centro mostraban una conducta uniforme. Comía a la misma hora, cumplía con las actividades propuestas, respondía con frases automáticas a los terapeutas y mantenía una distancia emocional constante con todo lo que implicara espontaneidad o recuerdo. Laura intentó construir un puente con pequeños gestos. Llevó libros que habían leído juntas, dibujos de la infancia, un pañuelo bordado con iniciales, incluso una canción reproducida en un viejo reproductor portátil. Nada provocó reacción. La joven, que insistía en ser llamada Sage, respondía con cortesía, pero sin afecto. En la 8ª sesión, al ser preguntada por su percepción del vínculo con la visitante, pronunció una frase que quedó registrada en el informe clínico. Ella dice ser alguien que no conozco. Los especialistas coincidieron en que la estructura mental instalada era demasiado firme como para permitir una integración rápida. No se trataba de un trauma reprimido, sino de una construcción completa de identidad basada en narrativas cerradas. Sage no rechazaba el afecto, lo desconocía. Para ella, Travis había sido una figura de referencia absoluta, y cualquier otra versión de la realidad era interpretada como una amenaza a ese equilibrio. Laura persistió durante semanas, aferrada a la idea de que algún gesto involuntario, algún destello en la mirada, podría revelar una fisura en el muro. Pero lo que encontró fue una certeza dolorosa. En el día 15 de estancia,
Durante una conversación guiada, la joven dijo: «No soy esa niña. Esa versión de mí quedó atrás hace tiempo». No lo dijo con rabia, ni con tristeza. Lo dijo como quien enuncia un hecho sin carga emocional. Fue entonces cuando Laura comprendió que no se trataba de recuperar a su hija en el sentido literal, sino de enfrentar la magnitud de una pérdida distinta. Una pérdida sin desaparición, sin muerte, sin entierro, pero definitiva. La psicóloga principal describió el proceso como un caso de disociación prolongada con consolidación de nueva identidad, un fenómeno poco común, pero documentado. Laura, en lugar de rebelarse contra ese diagnóstico, comenzó a asumirlo con una mezcla de resignación y lucidez. Comprendió que el verdadero daño no había sido el encierro físico, sino la imposición sistemática de una versión única de la realidad, tan sólida que incluso la verdad más evidente no lograba penetrarla. La tragedia no estaba en la separación, sino en la distancia construida milímetro a milímetro por años de condicionamiento. Era como si Kayla hubiera sido desactivada capa por capa, reemplazada por alguien funcional, educada, obediente, pero desconectada del núcleo emocional que alguna vez la definió. La decisión de trasladar a Sage a un nuevo centro, ubicado a más de 200 kilómetros de su anterior lugar de residencia, fue tomada por el comité clínico con el objetivo de romper los vínculos residuales que pudieran reforzar el estado disociativo, en un entorno donde no existieran asociaciones espaciales ni estímulos reconocibles. El traslado se programó para la tercera semana de tratamiento, pero 7 días antes de la fecha establecida, ocurrió un evento que alteró completamente el curso del proceso. Durante la madrugada de un martes, el personal de seguridad del centro detectó una anomalía en el sistema interno de acceso. Una puerta del ala terapéutica, normalmente restringida, fue abierta con un código correcto. No se activó ninguna alarma porque el sistema no consideró la entrada como intrusión. Las cámaras de seguridad mostraron a Sage desplazándose con paso firme por el corredor técnico que conectaba los pabellones antiguos con el sector administrativo. No dudaba, sabía exactamente a dónde ir. Vestía ropa de calle y llevaba una mochila ligera. Cruzó 3 niveles sin ser detectada directamente por el personal. A las 03:17, las cámaras externas la registraron saliendo por una puerta de emergencia, caminando hacia el bosque cercano. No hubo forcejeo, ni manipulación forzada del sistema. Los códigos utilizados eran válidos. Las primeras conjeturas apuntaron a una posible colaboración interna, pero ninguna revisión posterior reveló accesos no autorizados por parte del personal. En su habitación dejó una sola nota manuscrita. No sé cómo ser quien esperan. No soy ella. A las pocas horas, un conductor de autobús interurbano la identificó a través de una imagen difundida por la policía. Había abordado una unidad rumbo al norte, sin equipaje adicional, pagando en efectivo. Su conducta fue descrita como tranquila. Al día siguiente, una empleada de un pequeño hotel en las afueras de una ciudad a 150 kilómetros confirmó que una joven con rasgos similares había solicitado alojamiento por una noche. Usó un nombre distinto y presentó una identificación provisional no registrada en ninguna base de datos. Después de eso, el rastro se perdió. Los intentos de seguimiento a través de dispositivos electrónicos fueron inútiles. No tenía teléfono, no activó ninguna tarjeta, no accedió a redes públicas. La búsqueda se volvió fragmentaria. Laura, al recibir la noticia, respondió con una calma inusual, como si ya hubiera contemplado esa posibilidad en silencio.
Presentó la denuncia formal por desaparición voluntaria y autorizó la publicación del rostro actualizado de su hija bajo el nombre original, aunque reconocía que tal identificación podría no ser reconocida por la propia joven. El expediente quedó en manos de la Unidad de Personas Ausentes sin mandato judicial. Los expertos coincidieron en que, en casos como este, donde la identidad percibida no coincide con la legal y no hay evidencia de coerción o peligro inmediato, el margen de intervención se reduce considerablemente. En su última entrevista pública, Laura dijo que no deseaba justicia ni reparación, solo claridad. Dijo que no buscaba culpables, sino una verdad que no la abandonara. La encontré, dijo, pero ella no me encontró a mí. Las autoridades reconocieron la inexistencia de protocolos específicos para situaciones de restitución identitaria incompleta. No hay legislación clara sobre cómo actuar cuando una persona no reconoce su nombre, su historia o su lugar de origen. Y en esa grieta jurídica, la historia quedó suspendida, como si jamás hubiera terminado de ocurrir. La propiedad de Elm Street fue vendida 3 meses después del cierre oficial del caso, mediante una operación rápida, sin anuncios públicos ni visitas presenciales, adquirida por una pareja joven que buscaba un lugar apartado para comenzar una nueva etapa sin vínculos previos. En los registros de la transacción no se incluyó mención alguna a los hechos anteriores, y la propiedad fue presentada como una vivienda restaurada con instalaciones en buen estado y mantenimiento reciente. Sin embargo, los nuevos residentes abandonaron el lugar al cabo de 8 semanas. En la notificación de cancelación del contrato, alegaron una sensación persistente de incomodidad, episodios de insomnio inexplicable, pérdida ocasional de objetos personales y encendido automático de luces en horarios nocturnos sin explicación técnica. Técnicos revisaron el sistema eléctrico sin encontrar fallos. Vecinos de la cuadra, aunque renuentes a hablar ante cámaras, admitieron haber notado movimientos inusuales cerca de la reja durante la noche. Una figura delgada, inmóvil, que aparecía por minutos y luego desaparecía. Una mujer mayor, residente del bloque contiguo, afirmó haber visto a una joven con capucha parada frente al portón, sin moverse, durante al menos media hora en una madrugada de octubre. Las cámaras de seguridad privadas, instaladas por los propios vecinos, no lograron registrar ninguna imagen clara. La policía no abrió investigación. El expediente del caso seguía cerrado. Legalmente, no quedaban cabos sueltos. La menor había sido hallada, identificada, evaluada por profesionales y posteriormente clasificada como persona ausente por decisión propia. En el sistema no figuraba como desaparecida. El Estado no tenía responsabilidades pendientes. Para Laura, en cambio, el punto final no llegaba. Durante meses mantuvo activo un sitio web que recopilaba información sobre el caso, con documentos digitalizados, mapas, análisis independientes, cronologías detalladas y una sección de contacto para personas con experiencias similares. El tráfico era escaso, las interacciones mínimas. A los 11 meses de su creación, cerró la página por inactividad. En su lugar, construyó un archivo físico, ordenado por fechas, que conservaba en cajas numeradas en su nuevo domicilio. Rehusó participar en programas de televisión o reportajes sensacionalistas. Su presencia se limitó a conferencias privadas sobre identidad y trauma. En el jardín trasero de su casa plantó un árbol de ginkgo, una especie conocida por su longevidad y su capacidad de resistir condiciones extremas. En la base enterró una cápsula metálica con fotografías, dibujos y recortes,
junto a una nota manuscrita que no compartió con nadie. No lo hizo como símbolo de esperanza, sino como testimonio. No porque creyera que su hija regresaría, sino para que alguien, en algún momento, supiera que la historia existió. En los meses siguientes, evitó entrevistas. Rechazó la reapertura del caso propuesta por una asociación civil y declinó una indemnización ofrecida por el condado. No buscaba justicia, ni compensación, ni memoria pública. Solo verdad. Y esa verdad, incompleta, ambigua, pero tangible, se convirtió en su único ancla. En la documentación oficial, el caso se clasificó como resuelto sin restitución identitaria. En términos legales, eso significaba que la víctima no reconocía su identidad anterior. En términos humanos, implicaba que una parte esencial de ella había desaparecido para siempre, aunque su cuerpo siguiera existiendo. Esa conclusión, aceptada por la burocracia, era inaceptable para cualquiera que hubiera amado a la niña, que una vez jugó bajo un roble esperando que su madre regresara con leche. 5 años después de la última imagen confirmada, no se habían recibido pistas concretas sobre el paradero de Sage, y la línea de investigación se mantuvo en estado pasivo, sin recursos asignados, y con el expediente cerrado como resolución con no retorno voluntario. Laura, mientras tanto, había dejado la ciudad, vendió la vivienda familiar y se instaló en un pueblo costero donde nadie conocía su historia, con la intención explícita de reconstruir una rutina sin referencias directas al pasado. Travis fue enterrado en una parcela anónima, sin ceremonia, sin nombre grabado, solo con una placa metálica numerada que indicaba el cumplimiento de un procedimiento legal. Nadie asistió al entierro. Ningún obituario fue publicado. El acta de defunción no incluyó ninguna observación especial. El nombre de Kayla fue eliminado de la base de personas desaparecidas y sustituido por una nota de archivo en la que se establecía que no reconocía su identidad previa y que había ejercido su autonomía para desvincularse. En términos jurídicos, el caso estaba sellado. Pero una mañana de invierno, al revisar el buzón, Laura encontró un sobre sin remitente, sin matasellos, entregado manualmente. En su interior, una hoja pequeña, sin membrete, sin firma, con solo una frase escrita con bolígrafo azul. He recordado el olor a canela. No había explicación, ni contexto, ni otra pista. Laura reconoció inmediatamente la referencia. Era una alusión directa a un pastel que solía preparar cuando Kayla era pequeña. Un sabor que, según decía la niña, la hacía sentir en casa. La reacción fue contenida, sin lágrimas ni sobresaltos. Sostuvo el papel entre los dedos durante largos minutos antes de guardarlo en el mismo cajón donde conservaba los objetos personales que nunca volvió a mostrar. No comunicó el hallazgo a la policía, ni a los medios, ni a ninguna autoridad. No intentó responder. No buscó rastros. No pidió cámaras de seguridad. Sabía que cualquier acción podría convertir ese gesto en una expectativa, y que esa expectativa, si se frustraba, abriría una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Decidió no actuar, no por indiferencia, sino por instinto de preservación. Entendió que no todo retorno implica reconciliación y que a veces una señal mínima, ambigua, basta para confirmar una presencia remota sin reabrir el dolor. La historia de Kayla no fue adaptada a ningún libro, ni transformada en documental, ni convertida en caso emblemático. Pasó desapercibida, archivada entre expedientes que rara vez se revisan. Pero para Laura, esa historia fue una advertencia irreversible sobre lo frágil que puede ser la identidad,
sobre lo vulnerable que es la memoria cuando es manipulada con precisión, y sobre el límite invisible entre proteger y poseer. El final no tuvo redención, ni justicia, ni esperanza tradicional. Fue un cierre silencioso, sin respuestas completas, pero con una verdad difícil de ignorar. La verdad de que no todas las pérdidas son definitivas en el cuerpo, pero pueden serlo en el alma. La verdad de que una persona puede seguir viva y al mismo tiempo estar completamente fuera de alcance. Y la certeza amarga de que incluso una madre que no deja de buscar puede aprender, finalmente, a detenerse no porque haya perdido la fe, sino porque ha comprendido que hay ausencias que no se resuelven, solo se aceptan. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar una acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted o alguien cercano se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.